Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que va a encender la pasión en muchos de ustedes, porque vamos a hablar de una verdadera reina, de una mujer que ha conquistado nuestros corazones y nuestras pantallas con su arte inigualable. Si han leído bien el título, Demet Reina, la mejor actriz de las telenovelas españolas. Prepárense para un viaje por su trayectoria, por esos papeles que nos han hecho suspirar, reír y hasta llorar. Y antes de empezar con todo este despliegue de admiración, les recuerdo, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Porque aquí siempre traemos lo mejor del mundo del espectáculo. Hoy en este vídeo vamos a desgranar por qué Demet es, para muchos de nosotros, la indiscutible reina de las telenovelas españolas. No se trata solo de belleza, que la tiene y de sobra, sino de esa chispa que pone en cada personaje, de esa capacidad camaleónica para transformarse y hacernos creer cada palabra, cada gesto. Vamos a recordar sus papeles más icónicos, a analizar esos momentos que quedaron grabados a fuego en la memoria colectiva de los televidentes. ¿Se acuerdan de El laberinto del deseo, donde interpretó a la enigmática y atormentada Isabella? Madre mía, qué intensidad. La forma en que transmitía la angustia y la pasión de ese personaje nos dejaba sin aliento. O quizás prefieren la fuerza indomable de Sofía en Corazones en fuego, Esa mezcla de fuerza y vulnerabilidad espectacular. Cada escena era una masterclass de interpretación. Pero, ¿qué hace a Demet ser la mejor? Para empezar, su versatilidad. Pocas actrices en España pueden presumir de transitar con la misma maestría por papeles de villana despiadada, de heroína romántica, de mujer fuerte y empoderada, o incluso de personajes cómicos. Demet tiene esa magia de hacer suyos los guiones, de darles vida propia, de añadir capas y matices que los guionistas quizás ni imaginaron. Su mirada, que puede pasar de la ternura más absoluta a la frialdad calculada en un instante, su dicción perfecta, cada palabra cargada de intención, su forma de moverse, ya sea con la elegancia de una princesa o la garra de una luchadora, todo en ella comunica. Y eso, señores, es un don. Es la diferencia entre ver a alguien actuar y sentir que estás presenciando la vida de otra persona a través de sus ojos. No es solo memorizar diálogos, es sentir el personaje hasta la médula. Vamos a remontarnos un poco en el tiempo. Desde sus inicios, se notaba que había algo especial en Demet. Sus primeros papeles, quizás en telenovelas con menos presupuesto pero con un corazón enorme, ya dejaban entrever ese talento natural. Recuerdo especialmente su participación en Ecos del pasado, donde interpretaba a Elena, una joven enfrentada a un destino complicado, obligada a tomar decisiones difíciles para proteger a su familia en un contexto de intrigas palaciegas y traiciones. Ya ahí su fragilidad y su fuerza emergente nos cautivaron. Sus ojos, capaces de expresar un universo de emociones, nos hicieron conectar de inmediato con su lucha. Y a partir de ahí su carrera despegó como un cohete, demostrando que estaba destinada a brillar. Luego llegaron los grandes éxitos, esas producciones que marcaron un antes y un después en la televisión española. ¿Quién puede olvidar su papel como Victoria de Alcázar en Sombras del destino, Uf. Ese personaje de millonaria atormentada por un pasado oscuro y un presente lleno de rivalidades y pasiones prohibidas era pura contradicción. Una mujer fuerte en apariencia pero profundamente vulnerable, atrapada entre sus deseos y sus responsabilidades. Y Demet la interpretó con una profundidad que ponía los pelos de punta. Las escenas de tensión sexual, los conflictos familiares, las traiciones maquiavélicas, todo lo manejaba con una naturalidad pasmosa, haciendo que cada conflicto se sintiera real y desgarrador. Y sus diálogos, esos monólogos interiores que nos hacían sentir dentro de su cabeza, compartiendo sus miedos y sus anhelos más íntimos. La sutileza con la que construyó a Victoria la convirtió en un personaje inolvidable, de esos que quedan resonando mucho después de que los créditos finales hayan pasado. Pero Demet no es solo drama. También ha demostrado tener un gran sentido del humor y una ligereza que la hacen aún más entrañable. En La locura de amor, donde daba vida a Clara, una pintora bohemia y alocada que se ve envuelta en una serie de enredos románticos en el Madrid de los años 60. Conquistó al público con su espontaneidad y su carisma. Lograba sacarnos una carcajada genuina sin caer en lo ridículo, con gestos cómicos sutiles y una energía contagiosa.
Esa capacidad de alternar registros, de sorprendernos constantemente, de pasar de la intensidad dramática a la ligereza cómica con la misma soltura, es una de las claves de su longevidad y de su éxito rotundo. Es como tener un añico de emociones en cada personaje, y ella sabe desplegarlas todas a la perfección. Hablemos de sus parejas en pantalla. Demet tiene una química increíble con todos los actores con los que ha trabajado. Ya sea el galán clásico, el hombre misterioso, el eterno enamorado o el antagonista con quien comparte una atracción peligrosa, ella siempre logra crear una conexión creíble y emocionante. Las escenas románticas especialmente han sido de las más memorables de la televisión española, gracias a esa chispa que Demet aporta. Esa complicidad que irradia, esa forma de mirar y de responder que hace que las historias de amor se sientan verdaderas y apasionantes. ¿Se acuerdan de la famosa escena del beso bajo la lluvia en ***, el abrazo del olvido, *** con el galán de turno? Un clásico. Se sentía la electricidad, la pasión contenida, la entrega total. No es solo besar, es transmitir la historia de amor que hay detrás de ese gesto. Y no podemos olvidar la evolución de sus personajes. Demet no se conforma con repetir fórmulas, con quedarse en su zona de confort. Siempre busca roles que la desafíen, que la obliguen a explorar nuevas facetas, a salir de lo predecible. Hemos visto mujeres luchadoras que se enfrentan a las adversidades con valentía y determinación, madres abnegadas, dispuestas a sacrificarlo todo por sus hijos, profesionales ambiciosas que persiguen sus sueños con tenacidad, mujeres que se enfrentan a sus demonios internos, a sus miedos y traumas, y salen victoriosas. Y en cada una de ellas vemos pinceladas de la propia Demet, de su fuerza y su empatía, pero sobre todo, vemos la maestría de una actriz que sabe cómo conectar con la audiencia a un nivel profundo, haciendo que nos identifiquemos con sus luchas y celebremos sus triunfos. La crítica también la ha reconocido una y otra vez. Premios, nominaciones, elogios. Demet ha cosechado un sinfín de reconocimientos a lo largo de su carrera, y no es para menos. Su dedicación, su profesionalidad impecable y su talento innato la han convertido en un referente indiscutible para las nuevas generaciones de actrices. Ella demuestra que en el mundo de las telenovelas se puede hacer arte, que no se trata solo de historias de amor y despecho predecibles, sino de explorar la condición humana en toda su complejidad, de presentar personajes profundos y resonantes que nos hagan reflexionar sobre la vida, las relaciones y nosotros mismos. Su presencia en pantalla eleva el nivel de cualquier producción. Además de su trabajo incansable en telenovelas, que es donde ha cimentado su fama, Demet también ha explorado otros ámbitos, como el cine y el teatro, lo que demuestra su sed de crecimiento, su ambición artística y su deseo de seguir aprendiendo y evolucionando como intérprete. Y en cada uno de esos escenarios ha brillado con luz propia, demostrando que su talento no conoce fronteras. Su incursión en la película ***, Un secreto en la sombra ***, donde interpretó a una mujer marcada por un pasado turbulento que debe desentrañar un misterio familiar, fue recibida con aplausos y elogios de la crítica, reafirmando su talento multifacético y su capacidad para abordar personajes de gran profundidad en diferentes formatos. Pero volviendo a las telenovelas, que son nuestro pan de cada día y donde Demet reina suprema, ¿qué es lo que realmente la distingue, lo que la eleva por encima del resto? Creo que es esa autenticidad que transmite. Incluso cuando interpreta a un personaje muy lejano a ella, con motivaciones y circunstancias que no le son propias, hay algo real en su interpretación, algo que resuena con nuestras propias experiencias y emociones. No hay artificio, no hay sobreactuación exagerada para generar drama. Hay verdad en cada lágrima, en cada sonrisa forzada, en cada mirada de desconfianza. Y en un medio que a veces puede caer en lo melodramático y lo exagerado, esa verdad es un tesoro invaluable. Es lo que nos hace creernos la historia, sentir empatía por los personajes y invertir emocionalmente en sus vidas. Y así podríamos seguir hablando durante horas de los momentos inolvidables que Demet nos ha regalado. De la fuerza de su mirada, que puede expresar un mundo de sentimientos sin necesidad de palabras, de la dulzura de su sonrisa, capaz de derretir hasta el corazón más frío, de la pasión que transmite en cada escena, ya sea amorosa, de ira o de desesperación. Es una artista completa, una mujer que ha sabido construir una carrera sólida basada en el talento, la dedicación, la profesionalidad y una conexión genuina con el público. Su nombre es sinónimo de calidad, de entretenimiento y de emociones a flor de piel. Para resumir,
hemos recorrido la trayectoria de Demet Reina, destacando su increíble versatilidad, su capacidad para dar vida a personajes complejos y memorables que quedan grabados en nuestra memoria, y esa autenticidad que la hace conectar con el público de manera única y profunda. Hemos recordado algunos de sus papeles más icónicos que la han consolidado como, para muchos de nosotros, la mejor actriz de las telenovelas españolas. Su talento no se limita a un solo género, ha sabido brillar tanto en el drama más intenso, donde nos ha hecho llorar y sufrir con sus personajes, como en la comedia más ligera, donde nos ha arrancado carcajadas y alegrías. Y su química con sus compañeros de reparto es simplemente innegable, creando relaciones en pantalla que se sienten reales y cautivadoras. Demet es sin duda un pilar fundamental del género de las telenovelas en España, y su legado es una inspiración para muchas actrices y para todos los amantes del buen hacer interpretativo. Muchísimas gracias por acompañarme en este repaso de la carrera de esta fantástica actriz. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de revivir estos momentos y de recordar por qué Demet es, sin lugar a dudas, nuestra reina de las telenovelas españolas. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Cuál es su personaje favorito de Demet? ¿Hay alguna telenovela en particular que la haya marcado o que sea su favorita absoluta? ¿Qué es lo que más admiran de su trabajo? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir sobre nuestras divas favoritas. Su interacción es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si este vídeo les ha parecido tan genial como a mí, no se olviden de darle un gran like, compartirlo con todos sus amigos y familiares que también adoran a Demet y a las telenovelas españolas, para que todos podamos celebrar juntos su talento. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Únanse a nuestra comunidad de apasionados por el entretenimiento, porque aquí siempre traemos lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más análisis y más contenido de calidad. Un abrazo enorme y hasta la próxima.